Hola y bienvenidos a este nuevo video de la serie Introducción a la Programación. En esta ocasión hablaremos brevemente al respecto de los lenguajes de programación y sus componentes fundamentales, así que vamos allá. Comenzaremos hablando de la sintaxis. En un lenguaje de programación, ¿qué es la sintaxis? Una definición formal podría ser el conjunto de símbolos de texto que se procesan para ejecutar una operación. Pero vamos, en términos sencillos, la sintaxis son los signos y palabras válidos para el lenguaje de programación que hacen algo, y con hacer algo nos referimos a que le den a la computadora las instrucciones que pueda entender y por ende ejecutar. De este término se desprende otro estrechamente relacionado, que son los operadores. Los operadores son básicamente símbolos que realizan una operación con la información que se les da. Véase los operadores matemáticos, los operadores de asignación y los operadores lógicos, pero ya lo veremos más adelante. El siguiente elemento que veremos serán los valores. No esos valores que tu profesora de ética te enseña en la primaria. Hablamos de los valores que son datos, información. Dependiendo del tipo de información que sean estos valores, podemos clasificarlos. Aunque esa clasificación varía mucho dependiendo del lenguaje de programación que estés usando, podemos intentar englobar todos, o al menos gran parte, de estos valores en tres clasificaciones bastante amplias. Los valores numéricos, los valores de texto, que también se denominan cadenas de texto, y los valores booleanos, denominados así por este señor, George Boole, también denominados valores lógicos. Los valores numéricos, por ejemplo, el número 5, 2.75, menos 7, e incluso operaciones matemáticas con números reales, como por ejemplo 5 por 3.5. Los valores de texto suelen encerrarse entre comillas, simples o dobles, y pueden contener cualquier carácter en su interior, como por ejemplo hola, adiós o ¿cómo estás? Y los valores booleanos son solamente dos, verdadero y falso. El siguiente componente que veremos son las variables. Una variable puede definirse como espacio en la memoria en donde se almacena información. Básicamente es un contenedor de datos. Claramente datos pertenecientes a uno de los tipos de valores presentados anteriormente. Tal y como se ha dicho antes, esta explicación es bastante general y en muchos lenguajes de programación podría variar de cierta manera. Pero veamos un concepto básico de cómo se crea una variable. Bien, la estructura básica de una variable es el nombre, un operador de asignación, más el valor. El nombre de la variable debe tener ciertas características, entre ellas no tener ningún espacio, contener únicamente caracteres alfanuméricos y puede contener un guión bajo. El operador de asignación, como su mismo nombre lo dice, asigna el valor de la derecha a la variable de la izquierda, y el valor de la derecha será asignado a nuestra variable para poder utilizarla posteriormente en lo que necesitemos. Un dato importante: a la acción de crear una variable en la memoria le podemos llamar declarar o definir una variable. El siguiente componente que trataremos son las funciones. ¿Qué es una función? Podríamos decir que una función es un código predefinido que se puede ejecutar en cualquier momento de nuestro programa. Básicamente, una función es un programa interno dentro de nuestro programa principal que podemos llamar para realizar una serie de operaciones determinadas que necesitemos utilizar en un momento determinado. Cabe mencionar que al acto de ejecutar una función le podemos denominar llamar una función. Veamos en aspectos generales el proceso de llamar una función dentro de un programa. Lo primero es que dentro del programa principal realizamos un llamado a la función y podemos enviarle una serie de parámetros que son valores con los que la función podrá ejecutar las operaciones. Después de realizar las operaciones que necesite hacer, regresará al programa principal devolviendo un resultado. Un ejemplo de función podría ser un programa interno que nos permita hallar el promedio entre dos o más números. Para terminar, el último de los componentes que veremos en este video se trata de las estructuras de control. Las estructuras de control son, como su nombre lo dice, estructuras que controlan la ejecución del código, es decir, que permiten o impiden que cierto código se ejecute, dependiendo de una expresión lógica.
la cual veremos más adelante en otro capítulo. Las estructuras de control se pueden dividir en dos grupos generales, que son las condiciones y los ciclos. Las condiciones permiten o impiden que un código se ejecute dependiendo de si una expresión lógica es verdadera o es falsa, mientras que un ciclo repetirá ciertos códigos, ciertas instrucciones, tantas veces como se le indique, o mientras o hasta que una expresión sea verdadera o falsa. Todos estos conceptos vistos hasta el momento han sido abarcados desde un punto de vista únicamente teórico, por lo que aún podrían existir diferentes dudas acerca de lo visto hasta el momento. Es por ello que, al terminar los capítulos de esta serie, habrá otra serie de programación, donde llevaremos esta información a la práctica. Hasta la próxima.